Encuentros sin Fronteras, el espacio donde las historias de la población migrante en Colombia se convierten en ejemplos de transformación e integración. Vanguardia Podcast. En casa, en clase o donde estés. UNAP Radio te acompaña. Según informes del 2023 de la Organización Mundial de la Salud, los migrantes y refugiados tienen un mayor riesgo de desarrollar trastornos mentales debido a las experiencias traumáticas que han vivido al migrar. ¿Cómo sanar las heridas que deja este proceso de la mano de una red de apoyo? Hola a todos y a todas. Soy Daini Lisset Argote y esto es Encuentros sin Fronteras, el podcast que explora la integración y migración de la población migrante en Colombia. La Universidad UNAD y el proyecto Juntos Somos Más de Vanguardia y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID se unen para analizar los desafíos y las oportunidades que enfrentan las personas migrantes cuando deciden construir una vida lejos de su tierra natal. En este episodio profundizaremos en los efectos psicológicos que la migración puede tener en las personas y cómo pueden ser tratados dentro de lo que se conoce como psicopatología del proceso migratorio. Lo haremos de la mano de Laura María Jaimes, psicóloga social y comunitaria especializada en psicología clínica y de la salud. Hola Laura, bienvenida. Muchas gracias, Dainis, por la invitación y bueno, espero que este proceso de formación y educación nos permita ampliar la información que podamos tener sobre esta población. Saluda a Xiomara Montañez, editora del proyecto Juntos Somos Más de Vanguardia y USAID Colombia. Gracias a ustedes por la participación en este episodio de Encuentros sin Fronteras y bueno, doctora, vamos a hablar de todas estas cosas que son bien importantes para la población migrante que se está integrando en Bucaramanga. Laura, para iniciar, cuéntanos un poco o explícanos a las personas que nos oyen qué se entiende por psicopatología del proceso migratorio y cuáles son sus manifestaciones más comunes. Bueno, para todos ustedes, pues quiero que ese nombre como que nos preocupa un poco, pero realmente los trastornos mentales del migrante no tienen una relación única y necesaria con el proceso de migración. Por eso, en primer lugar, deben ser estudiados preferiblemente desde esa perspectiva, desde el ajuste psicológico a nivel personal y a nivel familiar. Y en segundo lugar, debemos revisar cómo impactó ese proceso migratorio en la persona para poder tener claridad qué patología asociada a su diagnóstico puede presentar. Eso es un proceso secuencial que no necesariamente desencadena ese proceso migratorio porque puede ser también patologías de base, pero esta situación hace que la persona o el sujeto pues pueda manifestar su situación o su trastorno. ¿Qué tipos de trastornos psicológicos son los más frecuentes en los migrantes y refugiados? Bueno, quiero también decirles que los trastornos mentales del inmigrante no tienen una relación única y necesaria con el proceso de migración. Entonces, como les decía, deben ser estudiados desde esa perspectiva. Y sí, efectivamente tenemos algunas manifestaciones o factores de riesgo correlacionados con el trastorno de ansiedad. Y por ese mismo estrés migratorio, así como ese estrés de la interacción, ese choque cultural, también podemos tener fobias sociales, trastornos obsesivos compulsivos, trastornos por estrés postraumático, que desde allí pues se desencadenan otros factores de salud mental que en los inmigrantes pueden aumentar pues esa probabilidad que tienen a desarrollar estos problemas, factores personales, sentimientos de soledad, sentimientos de culpa, aislamientos. ¿Qué quiere decir esto? Pues sentimientos de añorancia en la ausencia de su red de amigos, ese duelo familiar por pérdidas que ocurre, por ejemplo, en su país de origen, la pérdida de su proyecto migratorio y bueno, algunas otras situaciones que también están correlacionadas con otros trastornos. Eso, doctora Laura, yo quisiera que ahondáramos un poco hablemos de hombres y mujeres y de pronto también en niños. Creo que pues a lo largo del proyecto Juntos Somos Más, que hemos tenido la oportunidad de hablar con tantas mujeres y con tantos hombres, es una población amplia que se ha integrado acá en Bucaramanga.
uno identifica que todo este proceso pareciera que la familia o las parejas la viven por igual, pero resulta que no, ¿sí? En el caso de las mujeres, por ejemplo, nosotros hemos identificado que muchas de ellas en sus países tenían una profesión, tenían incluso sus propios negocios, y al llegar acá pues todo cambia porque tienen que ser cabeza de hogar, porque tienen que incluso emplearse en labores para las que ellas jamás pensaron emplearse. Y en el caso de los hombres, muchas veces este proceso migratorio los lleva a que no solamente tengan que cambiar en el tema de la profesión y en la parte laboral, sino que incluso también los lleva a un poco al abandono de su hogar, ¿sí? Son particularidades, no es que pase todo el tiempo. Y los niños muchas veces quedan a cargo no de sus padres, sino que a veces algunos quedan en Venezuela, otros llegan acá, los cuidan los vecinos, las amigas o de pronto algún familiar que se tenga. Uno, ¿cómo podría decir que esto marca a estos miembros de la familia o a hombres, mujeres y niños? ¿Es lo mismo que lo que presentan las mujeres a lo que presentan los hombres o a lo que puede presentar un menor de edad, por ejemplo? Bien, no es igual. El proceso efectivamente es como hablábamos, es como un choque cultural que también van incluidos pues sus roles, ¿no? Para el hombre es diferente porque, bueno, él tiene que empezar a adaptarse a su nuevo rol laboral, también tiene que pues buscar esa red de amigos, probablemente hay una ruptura en esa relación. Por ejemplo, en el caso de los hombres cuando dejan a su pareja en el otro país, entonces esa limitación en la comunicación. O en el caso de las mujeres, pues tenemos una dificultad y es con los roles que va a desempeñar la mujer, que ya tiene que trabajar, ya no tiene esa dependencia económica, o bien si tiene la dependencia económica y el hombre es el que trabaja. Entonces son situaciones completamente diferentes que se deben asumir desde una situación crítica, donde para ellos el cambio genera ansiedad, genera angustia, genera esa ruptura en su proyecto de vida, en su estado de bienestar. Ahora bien, si hablamos de los niños por lo general, cuando tienen que someterse a este proceso también de migración, pues efectivamente su separación de sus amigos, de sus familiares más cercanos, de su red de apoyo, pues va a confrontar un nuevo estilo de vida que para ellos no es normal y que pues en muchas ocasiones viene correlacionada con algunas faltas de comunicación asertiva, con rasgos de violencia intrafamiliar. ¿Por qué? Porque pues digamos que es una violencia por negligencia. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si ellos tienen que buscar el sustento diario, el niño lo deben dejar. Muchas veces lo dejan encerrado, en otras ocasiones los llevan, pero entonces es ahí cuando vemos a niños que están esperando a sus papás o tienen más factores de riesgo a los peligros que nosotros normalmente vemos en la cotidianidad. Entonces, claro que sí, para los tres es un proceso completamente diferente y estas personas o profesionales que están allí ayudando a esta población migrante, por lo general las fundaciones o a donde puedan recurrir, deben tener en cuenta estos factores que son factores de riesgo completamente independientes y que afectan a cada uno de ellos, así sean de una misma familia. Y es que la migración es un proceso que puede generar un alto nivel de estrés y ansiedad, pues debido a múltiples factores que los mencionó la doctora anteriormente, como la separación de seres queridos, la adaptación a una nueva cultura y las dificultades para integrarse a una nueva comunidad. La Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional para las Migraciones han destacado la importancia de intervenciones psicológicas adecuadas para apoyar a los migrantes en este proceso. Basándonos en un informe de la Organización Mundial de la Salud del 2020, enfatiza que esas intervenciones psicológicas más efectivas incluyen terapias cognitivo-conductuales que han demostrado ser eficaz en la reducción de síntomas de ansiedad y depresión en los migrantes. Laura, con lo anterior, ¿qué tipo de intervenciones psicológicas podrían ser más efectivas para ayudar a los migrantes a manejar el estrés, la ansiedad, derivados de ese mismo proceso migratorio? Bueno, no todas las intervenciones, quiero que quede claro,
pueden ser las mismas. Sí hay un proceso cognitivo-conductual que permite, digamos, tener resultados mucho más efectivos y más rápidos, porque pues logramos un entrenamiento que permite que con un apoyo profesional de un profesional del área de salud mental, pues logre llegar a tener una sensibilización y un resultado más rápido. Pero sí es importante que el profesional de la salud tenga en cuenta que este migrante, en este momento, ¿qué le está ocurriendo? Tiene un choque cultural, lo que estábamos hablando, tiene un estrés por la interacción. ¿Qué quiere decir esto? Padece soledad, padece ruptura de su red de apoyo, sus relaciones con los grupos de amigos, relaciones que pueden ser negativas o positivas, ¿sí? Y este proceso migratorio lo que quiere decir es que él está adaptándose a ser resistente, pero también generando una resiliencia que si tiene alguna situación depresiva, un trastorno depresivo, que si tiene una situación que le ha generado un estrés postraumático, pues no va a tener la capacidad ni su estado cognitivo para poder actuar, pensar o tomar decisiones asertivas, ¿sí? Que en su momento probablemente sí lo hacía, ¿sí? Pero en esta situación que es para él nueva y que es para él frustrante, pues no tiene esa capacidad. Entonces, la recomendación es que logremos sensibilizarnos nosotros también de cómo podemos llegar a entendernos. Hablábamos un poco antes del tema de la empatía. Si nosotros llegamos a ponernos en los zapatos de esta persona, sin verlo como ese ser que viene a invadirnos, sino como esa persona que necesita apoyo, que necesita ayuda, pues vamos a lograr tener una percepción positiva y él va a encontrar realmente ese apoyo que necesita. Bueno, doctora, algo que usted menciona sobre esa empatía y sobre poder ayudar es algo muy frecuente que uno encuentra cuando escucha sobre todo a grupos de mujeres, especialmente redes sororas o grupos de mujeres que se integran o se unen y pues trabajan por las comunidades. Ellas manifiestan mucho eso, que de pronto muchas veces no se acercan a primera vista, pero cuando ya empiezan a encontrar entre ellas que tienen cosas en común, incluso tanto las mujeres de la comunidad de acogida, por ejemplo acá en Bucaramanga, como las que son migrantes y llegan y empiezan a identificar que tienen las mismas necesidades, pues esto también las une, ¿sí? Y las pone a trabajar en pro de las mismas comunidades. Pero no todo el mundo está dentro de una red sorora, no todas somos lideresas, no todos somos líderes, ¿sí? ¿Qué hacer? ¿Cómo podemos nosotros o tener algunas herramientas a la mano para en el momento en el que enfrentemos una situación de esta, dejemos al lado un poco todo este tema de juzgar a los demás y más bien ayudemos y seamos, como usted dice, más proactivos para poder apoyar a esta población? Mira, es que la percepción del migrante está desde muchos puntos de vista o percepciones, ¿sí? Una de ellas es, por ejemplo, por poner un ejemplo, me está quitando oportunidades, ¿sí? O viene a invadirnos y nosotros, por ejemplo, ¿no? Entre comillas, aquí el desempleo aumenta, pero si siguen llegando los migrantes, entonces va a aumentar más. Entonces, me están quitando las oportunidades que tengo. Entonces, si tenemos esa percepción, es hacer un pare, ¿sí? Para lograr analizar esta situación, porque ellos pues son seres humanos y los seres humanos todos tenemos los mismos derechos, todos somos iguales, ¿sí? Y así como tenemos deberes, pues también tenemos derechos y desde allí si logramos nosotros a entender la base de lo que son los principios y los valores, pues vamos a darnos cuenta que a pesar que sea de otro país, ¿sí? Que esté en una situación crítica que no es permanente, sino es por un momento, digámoslo de esa manera, pues vamos a ver con esa otra percepción, ¿sí? Entonces, cuando llegamos a esos grupos de apoyo, vamos a chocarnos con creencias culturales, con un lenguaje diferente, con otras costumbres, ¿sí? Que probablemente no me agraden, ¿sí? Pero, pues son sus costumbres, son sus creencias. Y cuando nosotros hablamos de principios, entonces, o valores, estamos hablando del respeto, ¿cierto? De la lealtad, estamos hablando de la honestidad, estamos hablando de esa formación que he tenido en mi casa, en mi colegio,
en la sociedad que me permite correlacionarme con el otro y que me permite convivir. Entonces, debemos aprender a convivir en sociedad desde un punto de vista armónico. Bueno, doctora, yo tenía una pregunta, pues antes como de cerrar esta parte de nuestra conversación, y es de pronto viéndonos hacia atrás, y es en particular el hecho de las rupturas y las separaciones que se presentan a nivel de estas familias de población migrante. En muchas de las conversaciones que hemos tenido con mujeres, ellas cuentan que la experiencia migratoria ha hecho que matrimonios de décadas se acaben, se terminen y terminen con unas rupturas que muchas veces dejan estas familias muy fragmentadas, porque el mismo hecho de estar con varios hijos o de tener múltiples necesidades hacen que en medio de esa ruptura el papá se vaya con un niño, la mamá quede con otros dos, o sea el papá el que se vaya con los niños y la señora quede sola, o si no la señora queda con todos los hijos. Una migrante una vez me comentaba y me decía, es que él perdió la fe en él mismo y yo tuve que asumir las riendas de esta casa, ¿sí? Y fue él el que renunció a esto, el que se quebró y dijo, no quiero más estar acá, quiero una vida nueva, y todo se terminó. Aunque ella resalta y dice, nunca hubo una pelea, nunca hubo una discusión, nos seguimos hablando, nos seguimos viendo. Eso pasó cuando el más fuerte era él dentro de la relación. ¿Qué pasa ahí? ¿Podría uno decir que es que la mujer desarrolla unas capacidades para afrontar esas situaciones y se vuelve más fuerte y el hombre se vuelve más débil? ¿O es que definitivamente todo es tan traumático que hace que la gente quiera de verdad empezar de cero y olvidar esa vida que dejó en otro país? Bueno, mira, lo primero es cuando él reconoce que no puede, es porque es real, no puede, ¿sí? ¿Y por qué no puede? Porque no tiene las habilidades de afrontamiento que son necesarias para, que valga la redundancia, para afrontar una situación donde todo está en su contra, ¿sí? Entre ellas el tiempo, porque pues si tú te levantas y dices, bueno, tengo que ir a buscar el desayuno, ¿sí? Pero no tengo cómo, ¿qué hago si en mi casa me están esperando? O pensando, no han desayunado, ¿sí? Y sale y lo que encuentra es un choque con la realidad psicosocial que tenemos y inclusive pues también de violencia, ¿sí? De muchos factores. Y cuando él dice no puedo, efectivamente no puede. ¿Por qué la mujer sí puede? No es que la mujer sí pueda. Es que la mujer tiene, digamos, unas habilidades también por su propia capacidad, por lo que ha vivido. También el hecho también de, digamos, de ese don de poder ser madre, poder resistir, digamos que le ha dado un poquito más de habilidades, pero tampoco quiere decir que la mujer sí pueda. No sé si me hago entender. ¿Por qué razón? Porque es que las habilidades de afrontamiento se van aprendiendo durante la infancia, durante la niñez, durante la adolescencia. Por eso a estos niños que nos sobreprotegen los padres y confunden el amor con la autoridad o bueno, todo lo demás, y que todo le resuelven, ¿sí? Que no tiene esa capacidad para resolver problemas pequeños para niños pequeños o problemas grandes para adultos, pues no van a desarrollar ningún tipo de habilidades. Y en el momento de confrontar una situación como esta, que es difícil y que es un problema que está asociado con su salud mental, con su bienestar, ¿sí? Con su estado de bienestar, pues bloquea. Y es allí donde tenemos personas que son abandonadoras, personas que dicen, no puedo, prefiero separarme y si voy a sufrir, sufro solo, ¿sí? Sin darse cuenta que efectivamente siguen sufriendo, pero entonces ya él no se da cuenta de eso, entonces no sufre, porque es que los seres humanos siempre buscamos es protegernos. Entonces, siempre pienso en cómo protegerme, ¿sí? Y para protegerme me tengo que aislar, por poner un ejemplo. Y es eso lo que pasa con esas personas que no afrontan la situación y prefieren hacerlo solo, porque no quieren seguir sufriendo. Y la mujer no quiere seguir sufriendo, pero no tiene la capacidad para abandonar a sus hijos, ¿sí? Hay mujeres que sí lo hacen, no quiere decir que los hombres sí, las mujeres no, ¿sí? Acuérdense que esto es un tema también de equidad de género.
¿sí? Pero las mujeres desarrollan, pues en ese medio, ese instinto de mis hijos están allí, pues bueno, vamos a salir adelante. Es también un pensamiento positivo, es una forma de ver la vida, es decir, bueno, esta es la vida que me tocó, pues tengo que aceptarla. Y no es que diga, no estoy sufriendo, sí estoy sufriendo, pero pues si busco salir adelante voy a sufrir menos. Y allí empieza a desarrollar estas habilidades también. Laura, también sabemos que existen muchas barreras tanto para mujeres, para hombres, migrantes, acceder a servicios de salud. ¿Cuál, desde tu experiencia, son esas más comunes que se dan? Bueno, las barreras, las primeras que tenemos pues es lograr encontrar un servicio asistencial que me permita, ¿sí? Acceder a los servicios. Ustedes saben que nosotros tenemos un sistema de seguridad social que es su EPS, ¿cierto? Donde usted, si no tiene legalizados sus documentos, pues no puede acceder a ello. Entonces, lo primero que tienes que hacer es buscar cómo legalizarte en el país donde estás, ¿sí? Entonces, para poder llegar a obtener estos servicios. Esa es la primera barrera. La segunda barrera es pues el lenguaje, el dialecto que tenemos, porque por lo general no nos hacemos comprender, digámoslo así, ¿sí? Porque llegamos con otro dialecto, con otras costumbres, y es allí donde pues puedo malinterpretar o saber o tener ese rechazo que no me va a permitir acceder. Y segundo, la otra barrera que tenemos es pues que ellos no tienen la capacidad económica para poder acceder o pagar un servicio en salud mental, que sería lo ideal, ¿sí? Que estas entidades, fundaciones o inclusive el ente gubernamental sí debe ofrecer estos espacios para que la persona tenga herramientas que le permitan, por ejemplo, decir, sí puedo, voy a reconstruir mi proyecto de vida, voy a empezar de nuevo. Sí, esto es como empezar de nuevo. Sí, debo ser resiliente, pero ¿cómo voy a ser resiliente si no tengo las herramientas para hacerlo? Esta situación es lo que nosotros llamamos lograr que este sujeto cambie su percepción de la vida y pueda volver a darle sentido a su vida. Es una forma de que logremos entender que él en ese momento no encuentra alternativas. ¿Por qué? Porque el estrés, probablemente su angustia, si le sumamos algún trastorno depresivo, si le sumamos, bueno, todo lo que está correlacionado con la población migrante que está pasando por situación. Si sumamos que suene así, el hambre del día a día, pues no va a tener esa capacidad para decir, voy a ir a donde un profesional de la salud, un psicólogo que me atiende, me diga qué debo hacer. No, está buscando el día a día, ¿sí? Entonces, esas son las barreras. La primera barrera que tenemos es cómo toma la decisión esta persona para decir, oiga, sí, yo tengo que buscar ayuda. No encuentra dónde llegar a poderla encontrar. Entonces, básicamente, pues estas son muchas de las situaciones que tiene que afrontar un migrante, y culturalmente, pues nosotros, por lo general, inclusive con una EPS, nos dan una cita mensualmente. Es más, cada 3 meses, ¿sí? Y llegas y tienes 20 minutos para contarle toda tu vida, ¿sí? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Buscar la forma de pagar ese servicio para tener 45 minutos, ¿sí ves? No es tan fácil acceder a estos servicios porque el día a día nos tiene envueltos en una situación crítica. Laura, y respecto a lo que nos contabas, ¿qué recomendaciones darías a los profesionales de la salud que trabajan con esta comunidad migrante? Bueno, al profesional asistencial, pues primero que se den cuenta que las creencias culturales son influyentes, el lenguaje, las palabras, la aceptación, el tiempo, ¿sí? Ese modelo de enfermedad, es importante que quede claro que él no tiene una patología por ser emigrante, tiene una situación que le ha desencadenado situaciones correlacionadas con trastornos probablemente o sintomatologías asociadas a trastornos,
¿sí? Pero es importante que no lo miren como ese migrante y por eso es que está así, sino como ese ser humano que también trae muchas cosas de su vida y que necesita apoyo como cualquiera, sin ser migrante, ¿verdad? Porque todos tenemos problemas, todos tenemos situaciones que necesitamos probablemente llegar a donde un profesional que nos muestre otra percepción de la vida y nosotros lograr tomar una decisión. Esa sería una de las recomendaciones para los profesionales de la salud. Quitarnos esa barrera del migrante y decir, oye, es un ser humano que también trae situaciones que está pasando por un momento crítico, pero es un ser humano también integral. Bueno, con esto llegamos al final del episodio de Encuentros sin Fronteras y agradecemos a Laura por su compañía. Bueno, no, gracias a ustedes por la invitación y espero que esta conversación sea de gran ayuda para todos. Y a Xiomara también por haber permitido hoy estar aquí en este podcast. Bueno, no, gracias a ustedes. Qué interesante, doctora, de verdad, con todos estos consejos que usted nos da y pues ampliar también esa mirada frente a lo que usted acaba de decir, ¿no? Y quiero como retomarlo a manera de conclusión del episodio de hoy es, no son migrantes, son seres humanos, somos seres humanos, incluso hasta uno mismo se ve envuelto en situaciones que uno no sabe cómo afrontar frente a situaciones familiares o situaciones personales o incluso laborales, no sabe cómo hacerlo y no es que tengamos una enfermedad o no es que seamos tampoco como un bicho raro, no, somos seres humanos y es importante destacar esto. Y bueno, y también quiero invitar a las personas que nos escuchan a que sigan los contenidos del proyecto Juntos Somos Más, que es una iniciativa que va de la mano de Vanguardia y de USAID, en donde hablamos sobre integración de los migrantes en Bucaramanga, Santander y Colombia. A las personas que estén buscando apoyo en temas relacionados con la salud mental o quieren apoyar a sus familias, pueden acudir al Centro Intégrate de Bucaramanga, ubicado en el Centro Cultural del Oriente, y solicitar el servicio de apoyo psicológico y de orientación para la adaptación social y emocional. Recuerden que el Centro Intégrate presta el servicio tanto a los migrantes como a los colombianos retornados y a la población de Bucaramanga. Laura y Xiomara, nos reuniremos pronto en un nuevo episodio de Encuentros sin Fronteras para conocer con experiencias reales de transformación e integración en Bucaramanga. Vanguardia Podcast. Conectamos experiencias reales de cambio y transformación en Encuentros sin Fronteras, donde la integración migrante es una realidad. En casa, en clase o donde estés. Una radio te acompaña.